Hola, yo voy a explicar sobre las 5 etapas principales presentes en un sistema de instrumentación. Se debe tener en cuenta que las etapas que se van a decir a continuación deben ir en el orden específico que se van a estipular, ya que de otra forma el resultado va a ser una lectura ilegible de las variables físicas que se quieren controlar, analizar, registrar, etcétera. Como primera etapa se tiene lo que es la transducción. Es decir, mediante un instrumento conocido como transductor, se toma una lectura de la variable física, que puede ser una temperatura, presión, caudal, nivel, y se lo transforma a una señal eléctrica. En este caso hay dos cosas que se deben tener en cuenta. La primera es que la señal de salida puede ser pasiva, es decir, una resistencia, capacitancia o inductancia, o también puede ser activa, es decir, una corriente o un voltaje. Y la segunda cosa que se debe tener en cuenta es que esta señal es muy pequeña y es muy fácil de perder, y es por eso que tenemos la segunda etapa. La segunda etapa es el acondicionamiento, que es pasar de una señal eléctrica pequeña, que puede ser activa o pasiva, a una señal eléctrica normalizada, estandarizada, o también conocido como variable de instrumentación. El acondicionamiento tiene 4 funciones principales, que son amplificación, filtrado, linealización y conversión de magnitudes eléctricas. Y esto se evidencia en las dos situaciones que se pueden presentar. La primera situación es que si se tiene una señal eléctrica pasiva, se va a necesitar un circuito de adaptación y posteriormente otro de filtrado. Por ejemplo, si en la anterior etapa se obtuvo una señal de resistencia, mediante la adaptación se vuelve un voltaje, y este voltaje mediante la amplificación se vuelve un voltaje normalizado o estandarizado. En la segunda situación, en caso de que en la anterior etapa se obtiene una variable activa, ya no es necesario el primer circuito y solo se utiliza el circuito de amplificación. La tercera etapa es el procesamiento, es decir, pasar de lo analógico a lo digital. Esto tiene que ver mucho con el procesamiento de señal digital de señales. Y esto se logra mediante, por ejemplo, microprocesadores. Es decir, a la variable eléctrica normalizada se la convierte en ceros y unos, es decir, un código binario. Lo siguiente es el registro. En este caso es el almacenamiento permanente o no ¿cómo es? De la información que se obtuvo en la tercera etapa. Y en este caso, el código binario que se obtuvo anteriormente se convierte en información. Se debe tener en cuenta que el almacenamiento es muy útil en el caso de la programación de mantenimiento del sistema de instrumentación. Como última etapa se tiene lo que es la presentación. Aquí la información obtenida en el registro se la hace amigable y legible hacia el operario o usuario. Es decir, esta información ya se presenta mediante pantallas o LCDs de forma organizada, ordenada y de fácil comprensión para la persona que opera el sistema de instrumentación. Gracias.